Eh, Buenas noches con todos. Siguiendo en lo que sería el curso de fisiología en el proyecto Hermano Mayor, tenemos como tema para esta ponencia, ¿no? Mecánica de la respiración y hematosis. Tenemos a nuestra ponente, eh, Lizeth Luisa Ramos Ruiz, que es estudiante de medicina del cuarto año de la Universidad Mayor de San Andrés. Es auxiliar de docencia, salud pública UNSA, miembro proyecto Infografías SSEM UPFT, miembro proyecto Hermano Mayor, voluntaria en Cruz Roja Boliviana, voluntaria en la UNSA contra el cáncer, ¿no? Aquí tenemos el tema que ella nos va a exponer, mecánica de la respiración y hematosis. Cabe recalcar que posterior a esta ponencia va a haber una trivia, ¿no? Para que puedan tener un mejor aprendizaje. Doy pase a la ponente. Buenas noches, voy a compartir mi pantalla, me dicen si se ve, por favor. Sí se observa, pero aún no te escuchamos. Listo, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, sí se te escucha. Está cargando un momento las diapositivas. Listo. Ahora sí. Ya, listo, se ve, ¿verdad? Sí, sí se puede apreciar. Listo. Buenas noches a todos. Bien, vamos a comenzar con la fisiología de la respiración, que vamos a hablar de la mecánica de la respiración y hematosis. Bien, primeramente, ¿qué es la hematosis? Esta palabra viene del griego, que significa cambio en la sangre. Este es un proceso en el que va a existir un intercambio gaseoso entre el aire que va a estar en el exterior y la sangre. Y todo esto para que el oxígeno ingrese y se elimine el dióxido de carbono. Esto durante el proceso de la respiración. También esto se va a dar a través de una difusión simple, o sea que va a existir un gradiente y este va a ser a favor. Y no va a existir el gasto energético.
Entonces, dentro de este proceso de la mecánica de la respiración va a estar la ventilación, la hematosis, el transporte de los gases y la respiración a nivel celular. Bien, también es importante conocer que existen la zona de conducción y la zona respiratoria, porque en la ventilación, que es el movimiento del aire a través del tracto respiratorio, ya sea cuando ingresa, que es la inspiración, y cuando sale, la expiración. En la expiración va a estar dada a través de la zona respiratoria, en la que se va a dar el cambio, el intercambio de los gases del oxígeno y del dióxido de carbono. Y vamos a ver aquí la inspiración. Esto va a pasar a través de la zona de conducción, que era el árbol respiratorio, ¿no? Va a pasar por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. También en la inspiración va a estar ayudado por los músculos inspiratorios, los músculos intercostales, tanto externos, y también va a participar el músculo diafragma. ¿Estos qué van a hacer? Van a ayudar a elevar las costillas, el esternón, para que se aumente el volumen intratorácico. Y también a nivel de esta presión intratorácica, esta se va a volver negativa para que se llenen los pulmones de aire. Y este aire va a llegar a la zona de intercambio gaseoso que habíamos visto que era la respiratoria. Ahora vamos a ver la expiración, que es sacar el aire afuera de los pulmones. Este va a ser un proceso pasivo, continuación del anterior proceso de la inspiración. O sea que va a haber una especie de retroceso elástico que va a ser pasivo, en la que también van a estar participando los músculos expiratorios como los intercostales, los músculos subcostales que nos van a ayudar en esta expiración. La presión intratorácica, en este caso, en la expiración, se va a volver positiva porque la anterior en la inspiración era negativa. También es importante conocer los parámetros de la ventilación que nos van a guiar a ver si esta es una ventilación normal o si va a existir una patología. Tenemos la frecuencia respiratoria. Esta frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto y lo normal va de 12 a 20 minutos por minuto. Y cuando disminuye va a ser la bradicnea y si aumenta la taquipnea. Otro parámetro es el volumen corriente, que es el volumen de aire que se inspira o se expira en una sola respiración. El valor normal va a ir de 0.5 litros en cada respiración. Y si disminuye va a ser hipo y si aumenta ya va a ser la hiperapnea. Luego tenemos la ventilación por minuto, que es el volumen de aire que respira una persona por minuto, que el valor normal oscila entre 7.5 litros por minuto. Y si aumenta o si disminuye, ya va a haber la hipoventilación, si disminuye, y si aumenta, la hiperventilación. Entonces, si aumenta, por ejemplo, la ventilación alveolar, va a darse la hiperventilación, en la que se va a exhalar más dióxido de carbono y la presión arterial de dióxido de carbono va a disminuir. Y si disminuye, va a aparecer la hipoventilación, en la que la presión arterial del dióxido de carbono va a aumentar. También es importante recordar los volúmenes pulmonares, que estos van a depender de la edad, de la altura a la que se encuentra la persona y el sexo. Pero estos valores que tenemos aquí es tomado del libro Guyton de fisiología, en la que corresponden a un paciente adulto joven que se encuentra saludable. Entonces tenemos la capacidad pulmonar total.
Este es el volumen de aire en los pulmones después de la inspiración máxima. Y según los valores que nos da el libro, es de 5,8 litros o 5.800 mililitros. Luego tenemos la capacidad vital, que es la mayor cantidad de aire que puede expirarse después de un esfuerzo inspiratorio máximo. Luego tenemos el volumen residual. Este es el volumen de aire que va a quedar en los pulmones después de una exhalación máxima. Luego tenemos al volumen corriente. Este volumen corriente es el volumen de aire que se inhala y se exhala en una respiración normal, pero cuando la persona está en reposo. Este va a ser de 500 mililitros. Luego tenemos al volumen de reserva inspiratoria, que es el volumen máximo de aire que se puede inhalar, pero más con una fuerza, después de que ya hemos realizado la inhalación. Luego tenemos la capacidad inspiratoria, que es el volumen máximo de aire que puede inhalarse después de una exhalación. Otro que podemos mencionar es el volumen residual funcional. Es el volumen de aire que va a quedar en los pulmones después de que se ha realizado la exhalación. Aquí podemos observar otro gráfico en la que se ven igual los volúmenes pulmonares fisiológicos. Por ejemplo, aquí a este nivel está en reposo. Aquí cuando la gráfica nos muestra cuando hay una máxima inspiración. Aquí cuando hay una máxima expiración. Y cuando el paciente ya adquiere una posición de bipedestación, cuando empieza a caminar y cuando el paciente empieza a realizar algún tipo de ejercicio o empieza a correr, entonces va a usar toda su capacidad vital. Otro punto que es importante a nivel de la perfusión es el flujo sanguíneo pulmonar. Esto es la distribución del flujo, cómo se va a dar. Depende de la posición del cuerpo. Por ejemplo, cuando el paciente está de pie o sentado y debido a la gravedad que va a estar sobre el paciente, la difusión, el intercambio va a ser más óptimo. Pero en cambio, si está en una posición horizontal, va a variar y la sangre va a estar uniforme en todo el pulmón. También tenemos que a nivel por ejemplo aquí, el ventrículo derecho va a generar una presión de menos de 20, de unos 20 centímetros de agua, y la gravedad va a reducir la presión arterial pulmonar a nivel del ápice del pulmón a 0. También en la zona 1 vemos que la presión pulmonar capilar hidrostática va a ser negativa, por lo que los capilares van a estar colapsados y no perfundidos. Luego, a nivel de la zona 2, la presión pulmonar capilar es lo suficientemente alta como para mantener una permeabilidad y comenzar la perfusión. Y a nivel de la zona 3, la presión pulmonar capilar y el flujo sanguíneo van a estar en su máximo. Luego, también es importante mencionar que existen los segmentos pulmonares apicales, que van a tener las presiones parciales de oxígeno más altas, porque la perfusión en estos segmentos es más baja que la ventilación. También cuando hacemos ejercicio, el aumento del gasto cardíaco a nivel del ventrículo derecho va a aumentar la presión circulatoria pulmonar, y esto va a hacer que se abran los vasos
sanguíneos a nivel apical y que al comienzo estaban colapsados, estaban cerrados. Entonces, esto va a permitir que se pueda que exista la perfusión en esta región. Ahora bien, el intercambio gaseoso, que es la función principal que tiene el pulmón, el intercambio de gases, ¿no? De el oxígeno y el dióxido de carbono, que como habíamos mencionado se va a producir por una difusión simple a través de la barrera alveolo-capilar. En los capilares el oxígeno se va a unir a la hemoglobina, también a los eritrocitos y se va a disolver en el plasma. Y el dióxido de carbono se difunde hacia los alvéolos y se va a exhalar. También en esta imagen podemos ver las estructuras, ¿no? A nivel de la zona de transición, el del intercambio gaseoso. Aquí vemos el capilar pulmonar que se pone en contacto con la circulación y también con el aire. Luego aquí están los neumocitos de tipo 1 que van a crear una barrera delgada entre el aire y el intersticio pulmonar. Luego tenemos a los neumocitos de tipo 2 que van a sintetizar el surfactante y van a reparar cuando exista algún daño a nivel alveolar. También tenemos los cuerpos de inclusión, que estos son los que van a contener el surfactante. A ver, por favor, se le pide a los asistentes que por favor apaguen sus micros, por favor, para que se pueda realizar la ponencia de forma óptima. Muchas gracias. Puedes continuar. Listo. Ya, la capacidad de difusión puede estar disminuida cuando ocurre una reducción del área superficial a nivel de la barrera em, eh, alveolo-capilar, por ejemplo, en un enfisema. Y cuando se aumenta, digamos, esta superficie, eh, puede llevarnos a una enfermedad pulmonar intersticial, o una fibrosis o un edema pulmonar. O también conocer esto nos puede guiar a que cuando exista una capacidad de transportar gases, pero se reduzca esta capacidad, por ejemplo, en una anemia. También aquí vemos que a nivel de los alvéolos, la presión parcial del oxígeno es de 104 milímetros de mercurio y la presión parcial del dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Y en los capilares tenemos que la presión parcial del oxígeno es de 40 milímetros de mercurio y en los capilares pulmonares a nivel de la presión parcial del dióxido de carbono es de 45 milímetros de mercurio. También en esto participa, ¿no? En el intercambio de gases un gradiente, que es la diferencia entre la presión parcial del oxígeno en los alvéolos y la presión arterial parcial del oxígeno. Este gradiente es de 5 a 10 milímetros de mercurio para las personas jóvenes a nivel del mar y de 15 a 20 milímetros de mercurio en los adultos mayores sanos. Pero también existen causas en las que puede existir un desbalance, o sea, que pueda aumentar el gradiente. Puede ser por la edad, por la mayor concentración de oxígeno, porque puede existir líquido a nivel de los alvéolos, por ejemplo, en una neumonía, o que haya un desajuste debido al aumento del espacio muerto, digamos, por una telectasia, por un edema. Entonces, también por una hipoxemia también se puede dar el aumento.
Ahora, ¿cómo participa esta pared torácica? O sea, existe la compliance pulmonar, que esta es la capacidad de los pulmones que pueden distenderse bajo una cierta presión y que esto también puede aumentar. Esta compliance pulmonar puede aumentar y puede disminuir. Por ejemplo, aumenta en un enfisema, en donde los pulmones se van a llenar más fácilmente, y también en el envejecimiento se puede dar esto, y puede disminuir en condiciones en las que estos pulmones se endurezcan o te presenten una rigidez, digamos por una fibrosis pulmonar, por un edema. Entonces, cuando hablábamos, ¿no?, del envejecimiento, la distensibilidad pulmonar va a aumentar debido a que existe una pérdida de esta elasticidad que tenía. Con el transcurso del tiempo va perdiéndose y la pared torácica se va endureciendo. Ahora vamos a recordar la regulación respiratoria. ¿Cómo se da esta? Tenemos los sensores, tenemos los quimiorreceptores centrales. Estos están localizados en el bulbo raquídeo a nivel del tallo cerebral. Estos quimiorreceptores centrales van a vigilar la presión arterial del dióxido de carbono. Luego tenemos los quimiorreceptores periféricos, que van a vigilar la presión arterial de oxígeno y la presión arterial del dióxido de carbono y también el pH. También tenemos los receptores pulmonares, que son receptores al estiramiento a nivel de las vías respiratorias, que van a vigilar la inflación de cómo se va a ir inflando, digamos, el pulmón. Luego tenemos los receptores de los músculos y las articulaciones, que miden la posición de las articulaciones y cómo está la tensión muscular. Y también tenemos los efectores. En la inspiración se encuentra el diafragma, que va a empujar hacia abajo el contenido abdominal, y también va a ser inervado por el nervio frénico, quienes van a realizar esta función, no de inspiración. Luego están los otros músculos accesorios que nos van a ayudar, los intercostales, los intercostales externos. Y en la expiración van a estar los músculos abdominales, que van a empujar el diafragma hacia arriba y van a realizar durante la expiración forzada. Bien, ahora tenemos aquí los centros vulvares inspiratorios. Por ejemplo, aquí tenemos que el centro, eh, el neumotáctico está a nivel de la protuberancia. Todo esto se va a encargar de la regulación de la respiración. Este va a estar ubicado en el centro respiratorio, que va a estar formado, ¿no?, por el bulbo raquídeo y la protuberancia. El centro medular tiene la función de que va a crear una inervación rítmica de los músculos respiratorios. Luego están el grupo de respiración ventral, en la que va a ser responsable de la expiración, porque esta va a ser pasiva y se va a activar únicamente cuando estemos realizando ejercicio físico. Otro centro es el centro continuo, que va a modificar la actividad del centro medular. Luego el centro neumotáxico, que este va a controlar la frecuencia respiratoria y el patrón de la respiración. La regulación también de los estímulos va a estar dado si es que aumenta, ¿no?, la presión arterial del dióxido de carbono, va a impulsar a que se realicen otras condiciones. Luego, si disminuye la presión de oxígeno, si disminuye el pH, o si existen, digamos, otros estímulos inespecíficos como la fiebre, el dolor.
Por ejemplo, tenemos los receptores quimiorreceptores centrales del bulbo raquídeo, que estos van a detectar si hay un aumento en la presión del dióxido de carbono, si hay una disminución del pH. Luego están los quimiorreceptores periféricos, que están a nivel de la aorta y el cuerpo carotídeo, que mediante el par craneal número 9 y el 10 van a detectar si disminuye la presión arterial del oxígeno, si es menor a 60 milímetros de mercurio. Y los mecanorreceptores, que van a estar en las vías respiratorias y los músculos respiratorios. Aquí podemos observar cómo se da, ¿no?, a través de los receptores. Aquí vemos el nervio aferente, los canales dependientes, y si existe alguna, ya sea algún daño o si necesitamos que sean activados estos, va a pasar a través del centro respiratorio. Luego hay adaptaciones dentro del intercambio gaseoso. Por ejemplo, está a nivel cuando realizamos ejercicio, cuando existen personas que viven, ¿no?, a diferentes alturas. Por ejemplo, pueden ser los que suben, no, los que viven en el Himalaya, o otros países de la cordillera, ¿no?, que se encuentran por ejemplo, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces van a tener ellos una adaptación respiratoria a la altura. Y también existe una adaptación respiratoria cuando el paciente ya es anciano. Entonces, cuando realizamos ejercicio, va a existir el aumento del consumo del oxígeno y va a aumentar la producción del dióxido de carbono. Esto también va a hacer que aumente el flujo sanguíneo pulmonar y que disminuya la presión arterial, y esto nos va a provocar una acidosis láctica. Pero esto, la distribución y la difusión de oxígeno, que va a estar limitada, ¿no?, va a ser normal. O sea, no va a existir una patología. Y cuando estamos, digamos, en una altura, por la disminución del oxígeno atmosférico, pero esto va a hacer que se desencadenen mecanismos en la que se pueda adaptar este sistema respiratorio. Pero también existen cambios. Va a disminuir la presión arterial de oxígeno. También va a aumentar la excreción renal de bicarbonato para compensar la alcalosis respiratoria que va a sufrir. También va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Y en algunos pacientes que no están acostumbrados, puede existir, ¿no?, esta adaptación insuficiente a esta gran altura, que se conoce como el mal de altura o el mal de la montaña, o existe otra que se llama la enfermedad de Monge. También a este nivel, en estas personas que viven en la altura, va a aumentarse el número de mitocondrias en las células. También aumenta la hemoglobina y el hematocrito, porque va a existir hipoxia. Y cuando el paciente es anciano, va a disminuir la distensibilidad en la pared torácica y va a aumentar la compliance pulmonar. Va a existir un desajuste en este paciente. También existe susceptibilidad en este paciente, puede ser propenso a sufrir enfermedades o infecciones de las vías respiratorias. También esto es dado porque a nivel osteocondral también se van a dar las calcificaciones, y eso va a aumentar que esta pared torácica se vuelva rígida. Y esta elasticidad que había, pues por esto va a disminuir.
Bueno, estas son algunas preguntas que han entrado en la parte de básicas con respecto a la fisiología respiratoria y nos pregunta, la mayor cantidad de aire que puede expirarse después de un esfuerzo inspiratorio máximo se llama, y están estos incisos. Entonces, vamos a ir viendo cada uno. A ver, primero vamos a revisar que la respuesta es la capacidad vital, pero vamos a decir por qué no eran las demás, por qué no era la capacidad inspiratoria, la capacidad pulmonar total, porque si recordamos la capacidad inspiratoria era el volumen máximo de aire que se puede inhalar después de la exhalación, entonces no corresponde. La capacidad pulmonar total era el volumen de aire que existe en los pulmones después de una inspiración máxima, entonces no corresponde tampoco. Y la capacidad residual total tampoco corresponde, porque aquí me está diciendo que puede expirarse después de realizar un esfuerzo, pero aquí se supone que está en reposo y es lo mínimo que queda, eran unos 500 mililitros. Y el volumen de reserva inspiratorio, que tampoco corresponde porque era el volumen máximo de aire que aún se puede inhalar, pero por la fuerza después de que hayamos inhalado. Otra pregunta que podemos repasar es, en los adultos, ¿cuál es el valor normal del volumen de aire corriente? Si revisamos en el librito de Guyton, nos corresponde que es 500 mililitros, el volumen de aire corriente. Así que esta es la respuesta. Luego nos preguntan dónde se encuentra ubicado el centro neumotáxico. Y cuando hablábamos del centro respiratorio, estaba en la parte superior de la protuberancia. No está en el hipotálamo, tampoco a nivel del cerebro, del cerebelo ni del tálamo, sino está a nivel de la protuberancia. Bueno, aquí me han pedido que les ponga una frase. Yo he escogido esta, porque sin importar cuántas veces les golpee la vida o les pasa alguna cosa mala o tal vez les vaya mal en algún examen, ustedes siempre tienen que seguir adelante. Si digamos en este examen me ha ido mal, voy a estudiar para el siguiente examen, voy a ver en qué estoy fallando o cómo puedo hallar la mejor manera para poder repasar, para estudiar, organizarme, qué es lo que me falta. Siempre nos pueden pasar cosas malas, o sea, siempre nos puede golpear la vida, pero nosotros debemos hallar la forma de levantarnos y seguir adelante y seguir con nuestros estudios, con nuestra familia, con nuestras diferentes actividades que realicemos. Y esta es la bibliografía que se ha utilizado. He utilizado el Constanzo. También este librito es muy bueno, tiene pura gráficas, este memorama de fisiología es muy bueno y también como base principal el libro de Guyton de fisiología. Gracias. Si tienen preguntas, chicos, o tal vez alguna duda, no sé, pueden preguntar. Sí, una pregunta. ¿Cuándo dijiste que se producía la acidosis láctica? Por ejemplo, se daba en el mal de altura. Y también cuando realizamos ejercicios, porque esto va a hacer que exista, ¿cómo es esto? A ver, dame un momentito. Mm, sí.
Bien, porque cuando habíamos hablado de que se da el intercambio, ¿verdad? Aumenta em, el bicarbonato, aumenta la excreción a nivel renal. También se va a dar la alcalosis respiratoria cuando disminuya la presión arterial del dióxido de carbono y aumente el pH. También va a disminuir la presión arterial del oxígeno. También esto de la alcalosis respiratoria también va a estar estimulada por la hipoxemia, entonces ahí va a haber un desbalance. Esto, más que todo, cuando estamos en altura, se daba, porque va a disminuir el oxígeno y esta gran altura va a hacer que los mecanismos de adaptación sean insuficientes. Por ejemplo, en una persona que es de una altura a nivel del mar, en esas personas puede aparecer este desbalance. Ya, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta, por favor? Adriana Victoria, ¿puedes preguntar, por favor? Buenas noches, muchas gracias. Disculpa, tenía la duda si es que la insuficiencia respiratoria se vinculaba también con los volúmenes del pulmón. Sí, digamos, va a haber un desbalance, digamos, a nivel de la presión del dióxido de carbono, entonces si va a haber un desbalance, por ejemplo, en una época, entonces va a haber un, va a ir a estimular a nivel del centro respiratorio y va a haber un desbalance y esto puede hacer que exista una patología. Entonces, también va a participar dentro de la insuficiencia respiratoria si hay un desbalance, porque recordemos que lo que hemos repasado es lo normal. Y si esto va a existir un desbalance o va a disminuir de los valores normales, entonces nos puede llevar a diferentes patologías. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, pasaríamos a un momento para poder pasarles el link. Se le agradece también pues a la ponente por su excelente exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizeth.
Por favor, sigan uniéndose. Damos 2 minutos para poder iniciar la trivia, ¿sí? Bueno, damos inicio a la trivia.
A los participantes pueden observar en el chat que está el pase de lista. Para quienes van terminando la trivia, pueden ir llenando su pase de lista, ¿no? Para el envío de las diapositivas.